Supongo que todos conocéis la parábola del hijo pródigo. ¿Todos? Algunos no, seguramente. Normalmente siempre nos impacta mucho esa historia, esa parábola que Jesús contó. Es una de las más conocidas y más repetidas. En cierta forma es la historia de cada uno de nosotros. La historia de todo aquel que vuelve al Padre después de haberse alejado. Sin embargo, esa parábola tiene lo que podríamos llamar la connotación de lo que hoy en día se llama 3D, 3 dimensiones. Normalmente siempre nos fijamos en la primera dimensión, que tiene que ver con el hijo llamado pródigo, o el hijo, diríamos, disfuncional, que se va de la casa del padre y malgasta toda su vida, no solamente el dinero, sino también su propia vida. Esa es la primera dimensión de la parábola. Pero hay una segunda parábola, hay una segunda dimensión dentro de esa parábola, que es cuando él regresa a casa del Padre. Y hay una tercera dimensión de la cual no se habla mucho, que es el escenario que se produce cuando él regresa y el padre perdona al hijo y el hermano mayor entra en crisis. O sea que hay que entender esa parábola desde esas 3 perspectivas. La primera escena se centra en el hijo alejado, la segunda, la vuelta del hijo, y la tercera es del hijo que estaba, pero no estaba. ¿Entendemos eso? El tercer hijo estaba, pero no estaba. Casi, en un sentido, es peor la situación del hermano del hijo pródigo que la propia situación del hijo pródigo. ¿Me explico? Nosotros vamos a ver lo que ocurre en el segundo escenario, cuando el hijo que se había ido regresa. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es aquello que el Padre provee al Hijo para el viaje de la nueva vida. Porque eso es lo importante y eso es lo que nos afecta a todos nosotros. Espero que ninguno de nosotros estemos en el tercer escenario, siendo cristianos de palabra, pero no de corazón. ¿Me explico? Qué importante es eso. Pero eso lo encontramos en lo que el Padre va a proveer al Hijo cuando regresa el Hijo que se había ido. Y hay ahí 5 elementos que son vitales que lo entendamos para nuestra vida cristiana, si somos cristianos. Porque es muy fácil caer en una religiosidad superficial. Y nosotros no creemos en una religión. Creemos en una relación personal con Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Él es el que nos ha diseñado. Él conoce lo profundo de nuestra alma. Él conoce la realidad de las emociones, de los pensamientos, de los deseos, de las frustraciones, del carácter, de nuestra conducta. Él conoce todo eso. Y es importante que nosotros sepamos vivir de acuerdo a esa nueva relación. Todo creyente, al volver al Padre, toda persona que vuelve a Dios, recibe esos 5 equipajes para vivir la vida cristiana. Si lo ignoramos, lo más lógico es que caigamos en una religiosidad superficial. Y lo que Dios no quiere es religión, lo que Él quiere es relación personal con cada hijo, con cada hija suya. Por tanto, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es recapacitar cómo estamos viviendo. Si realmente estamos andando en esta vida como debemos de andar. ¿Y qué es lo que nos estamos perdiendo? Así que vamos a relatar
La primera parte ya la conocemos casi todos, pero vamos a repasar en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, esa segunda escena, cuando el hijo regresa y el padre le da varias cosas al hijo para que a partir de ahora el hijo pueda vivir de acuerdo a esos principios. Vamos a leer en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, versículo 20. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí termina el segundo escenario, ¿vale? Cuando el hijo vuelve y cuál es la reacción del padre. Entonces, lo primero que vemos, ¿qué es lo que le ofrece el padre a ese hijo que vuelve con vestido sucio, con harapos, con mal olor, arrepentido, fracasado, abandonado? ¿Qué es lo que el padre le ofrece? Un abrazo, ¿verdad? Un abrazo. Fijaros que ese abrazo implica aceptación. Ese hijo, cuando estaba lejos, había rechazado a su padre, a su familia, había malgastado todo lo que tenía, pero ahora cuando vuelve totalmente fracasado, lo que hace el padre primeramente, antes de que el hijo pueda decir algo, es un abrazo. Y eso implica un vínculo, es una aceptación del padre. Tiene que ver con un vínculo personal entre el padre y el hijo. El hijo viene y dice: perdóname, hazme como a uno de tus jornaleros. El padre dice: no, tú eres mi hijo. ¿Qué harías tú en esa situación? Los hombres, los seres humanos, podemos cometer muchos errores en ese sentido. Pero lo que vemos ahí es que el Dios verdadero es el que acepta a toda aquella persona que vuelve a Él en arrepentimiento y reconoce que hay pecado en su vida, que es quien separa la vida de la persona con la vida de Dios. Y lo que vemos ahí es ese vínculo personal, la importancia de que volvemos al Padre y hay un abrazo, hay una aceptación, y ese vínculo es lo que tiene que mantenerse a lo largo de nuestra vida como cristianos. Yo me convertí a los 19 años. Venía de la tradición católica, pero no conocía a Jesús. Tuve que ir a Alemania y allí en Alemania, leyendo la Biblia por primera vez, pude entender y conocer al verdadero Jesús. A partir de ahí fue un peregrinaje constante hasta este día. Pero me he dado cuenta del peligro de caer en la religiosidad superficial. Un cristianismo de apariencia, y de eso hay mucho. Porque yo viví eso en mi iglesia católica. No conocía de verdad al Padre. No conocía a Jesús, al verdadero Jesús.
pero fue cuando realmente leyendo la palabra, la Biblia, descubrí quién era Jesús, las palabras de Jesús, lo que él había venido a hacer aquí. Entendí que lo importante no era la religión, sino la relación personal. Una relación que se mantiene a lo largo del tiempo. Pasamos las personas por diferentes etapas, desde la juventud, el matrimonio, la familia, la madurez, hasta la vejez. Y en esas etapas siempre hay que recordar, siempre hay altibajos, pero siempre hay que recordar que lo importante es mi vínculo con Dios, no con ninguna iglesia. ¿Me explico? Eso no quiere decir que la iglesia no es importante, ni mucho menos. Pero el vínculo tiene que ser con mi Dios. Y luego estaré en una iglesia para servir a mi Dios y a mis hermanos y hermanas. ¿Me explico? Qué importante es entender eso, porque si no podemos caer, bueno, yo ya soy cristiano, me siento, escucho, me voy y vivo mi vida el resto de semana y luego volveré la semana que viene. Perdemos de vista que ese vínculo es para cada día, estamos trabajando y ese vínculo se mantiene. Estamos en casa, estamos donde estemos, siempre ese vínculo se mantiene. Dios es mi Padre, le pertenezco. Y esa realidad es importante porque, en cierta forma, hoy en día podemos ver cómo hay mucho legalismo religioso. Y fijaros que precisamente lo que le estaba ocurriendo al hermano del hijo pródigo, ¿qué era? Un legalismo religioso. Él estaba en casa, pero no conocía a Dios, no conocía a su padre. Simplemente no entendía el corazón de su padre. Fijaros, ¿por qué Jesús dice esta parábola? ¿Qué es lo que provoca que Jesús pronuncie esta parábola? De hecho, hay 3 parábolas que aparecen aquí y que es algo que él dice porque los fariseos le acaban de acusar. Fijaros, los fariseos eran gente religiosa, ¿no? Fijaros lo que dice el capítulo 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Estos publicanos y pecadores eran la gente vulgar del pueblo. La gente venían a Jesús para escucharle, porque decían, tiene palabras de vida eterna. No habla como los fariseos y los religiosos. Y luego fijaros, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y es a partir de ahí, de esa acusación que hacen los beatos religiosos, que él cita estas 3 parábolas. La primera, la oveja perdida; la segunda, la moneda perdida; y la tercera, el hijo perdido. Por tanto, en esta historia del hijo está hablando acerca de lo que es vital, de lo que es importante, de lo que Dios espera de cada ser humano, de cada uno de nosotros. Yo puedo ser cristiano, llevar el nombre de cristiano, pero vivir muy lejos de Dios, igual que los fariseos. Qué importante es que no pierda ni tú ni yo, perdamos esa conciencia cada día. Esté aquí alabando juntos, como cuando estoy fuera, en mi casa, en mi trabajo, esté donde esté. Ese vínculo con mi Dios, pertenezco a mi Dios. Mi Dios me ha rescatado de mi vana manera de vivir. A partir de ahora, mi estilo de vida va a ser diferente. Mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mi forma de tratar a mi familia, mi forma de administrar lo que Dios me ha dado. Ese principio es vital. Somos responsables delante de Dios como cristianos. Y si hay alguien aquí que no tiene este vínculo personal con Dios, tienes el reto de tomar decisiones en tu vida. Puedes aceptarlo o puedes rechazarlo, porque Dios nos da libertad a todo ser humano. Pero las consecuencias también las recibiremos cada uno de nosotros según decidamos andar con Él en esta vida
o simplemente pasar de él, vivir nuestra propia vida, ¿no? El segundo aspecto que el padre da a este hijo es, el primero es el abrazo, el segundo es un vestido. ¿Qué es el vestido? Es lo que recubre nuestro cuerpo. ¿Qué llevaba el hijo cuando vuelve al padre? Harapos, o sea, un vestido, ¿a qué olía? A cerdos. ¿Qué significan los cerdos para los judíos? Sabéis que ellos no comen cerdo. Lo que Jesús está intentando demostrar es que el Hijo había caído en lo más bajo que puede caer el ser humano. Y viene con el equipaje, viene con el vestido de los cerdos, sin zapatos, de mala manera. Él viene como se encuentra y viene arrepentido. Pero eso no es problema para que el Padre le abrace. Imaginaros lo que pensaban los fariseos diciendo, un padre que abraza a su hijo, que huele a cerdos, que lleva un vestido de cerdos. Dice, un padre degenerado. Pero Dios rompe todos los esquemas del legalismo humano. Dios puede abrazarte a ti cuando tú de verdad, de corazón, vienes a Él quebrantado y dices, Padre, perdóname. Necesito tu perdón. Quiero volver a casa, aunque me hagas como uno de tus jornaleros. Y el Padre dirá, no, como uno de mis jornaleros no. Tú serás mi hijo, serás mi hija. Y aquí tendrás la dignidad de esa persona. Por tanto, lo que vemos ahí es que lo primero que recibe el hijo cuando vuelve a casa es un vínculo, es un abrazo personal. Lo segundo que recibe es un cambio de vestido, porque ese vestido que llevaba huele a cerdos y ahora va a darle un vestido que representa la dignidad frente a todo el mundo. Así como vamos vestidos uno y otro, pero el vestido es lo que nos cubre el cuerpo. Y en cierta forma lo que vemos ahí es el principio de que es necesario entender que la conducta que luego vamos a vivir a partir de ese momento tiene que ser diferente. No puede ser la conducta de los cerdos. Ahora tiene que ser la conducta de la dignidad de mi Padre a quien yo represento. Porque según vamos vestidos, así representamos el principio de la vida. Es curioso porque, en un sentido, el apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los Gálatas y también a los Colosenses, cuando dice, revestíos del nuevo hombre creados a la imagen y semejanza de Jesús. Y por tanto, la realidad ahí es que nos tenemos que quitar aquellas obras que hacíamos antes, cuidando cerdos, aquello que quiso encontrar y conocer el Hijo cuando iba con prostitutas y cuando iba viviendo una mala vida, malgastando y usando el dinero como la forma de atracción personal, todo lo que está ocurriendo hoy en día en redes sociales, ¿no? Donde los influencers intentan conseguir sus likes. ¿Y qué ocurre cuando no consiguen esos likes? ¿Que consiguen esto? ¿Sabéis que muchos influencers se están suicidando precisamente porque reciben esto? No nos lo están contando, pero hay una gran cantidad de personas que se suicidan simplemente porque alguien no les ha dado los likes o porque alguien ha hecho una crítica a su forma o su programa.
Hoy en día vivimos en una sociedad que se llama la sociedad de cristal, pero también es la sociedad líquida. Es una sociedad que se adapta a todo molde. Una sociedad líquida no va según en función de su propia razón, de aquello que es bueno o que no es bueno, de aquello que le interesa o no le interesa, sino que simplemente se adapta a todos los moldes. Y una sociedad así es una sociedad de cristal que se rompe enseguida. Son incapaces de experimentar contradicción en la vida. Se deprimen inmediatamente. Consumen todo aquello, todos esos medicamentos que tienen que ver con la depresión y que en realidad están consumiendo de una manera desfasada. Pero esa situación es la que realmente está destruyendo a la persona. Qué importante es que sepamos administrar bien todo el tema de los medicamentos, en el sentido de que los medicamentos son necesarios cuando son necesarios, pero no para resolver aquellos aspectos en los que nosotros somos responsables o que a veces tienen que ver con nuestra conducta. No entendáis que los medicamentos son malos en sí, sino que realmente tiene que haber una administración correcta, no consumirlos de forma sin control médico. Por tanto, lo que él recibe aquí es un vestido nuevo en el cual tiene que mantenerse en esa dignidad. ¿Podría este joven en cualquier momento viviendo en casa de su padre sentir el deseo de volver a hacer las cosas que hacía antes? O sea, quitarse ese vestido de dignidad y volver a ponerse el vestido de los cerdos. ¿Podría? ¿Acaso tú y yo no sentimos a veces las voces en nuestra cabeza de volver a hacer cosas que sabemos que no agradan a Dios? De desarrollar en nosotros capacidades y sentimientos o pensamientos, actitudes personales dentro de nuestro hogar, de rotura. Claro, todos oímos esas voces que el diablo nos susurra de vez en cuando en nuestros oídos, para romper el equilibrio, la dignidad que Dios nos ha dado. Evidentemente, si eso ocurre, hemos de saber volver otra vez al Padre. No deberíamos de permanecer. Todos caemos en actitudes en momentos determinados cuando rompemos ese vínculo, ese equilibrio y hacemos cosas que no son las que el Padre espera de nosotros. Pero ese es el momento para volver a Dios, no dejarnos arrastrar por la inercia del vestido de los cerdos. Y es el momento para restaurar nuestro vínculo con Dios. Por eso el Hijo recibe este vestido, pero también recibe un anillo. Un anillo. Y ese anillo es un sello. Es el sello de la familia. Todos sabéis que en la antigüedad las familias se distinguían por el tipo de sello que definía el nombre de la familia. Es curioso que Jesús en este relato habla de que el padre a ese hijo que todavía huele a cerdos le pone el anillo, el sello familiar. Porque el hijo había dicho, hazme como a uno de tus jornaleros. Y él dice, no, esto te va a identificar con esta familia. La familia Pérez, la familia González, la familia San Jaime, la familia que sea. En este caso, la familia de Dios. Por tanto, ese sello es un compromiso. Porque tú no puedes llevar ese sello y vivir como los cerdos. Porque eso es una hipocresía. Ese sello te tiene que recordar, cuando tú lo miras, que perteneces al Padre. Y mi forma de vivir va a ser de acuerdo a lo que el Padre quiere, que le honra a Él.
Igual que Él me ha honrado a mí cuando yo no lo merecía, ahora mi estilo de vida, esté donde esté, tiene que ser el estilo que representa a la dignidad de mi Padre. Si no lo hacemos, estamos deshonrando al nombre de Dios. Y todos sabéis que hay muchos cristianos en la historia que quizás podían haber tenido una imagen positiva, pero en momentos determinados afectaron esa imagen y realmente se demostró que habían falsedades detrás de su vida. No podemos jugar con eso. Evidentemente, cada cual somos libres de aparentar y de disfrazar. Pero cada uno de nosotros tenemos que reflexionar y decir, Señor, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué aspectos en mi vida necesito cambiar? Quiero andar contigo en esta vida. Y tú puedes decir, es que hay un vicio en mi vida que no lo puedo romper, puedes romperlo. Es una cuestión de voluntad. Y eso te lo digo por experiencia. Puedes romperlo, porque Dios te ha capacitado para poder romper hábitos en nuestras vidas. A veces puede ser la murmuración, la crítica, son aspectos muy humanos que todos experimentamos. O puede ser la pasividad también. Yo no hago daño a nadie. Bueno, ¿y haces el bien a alguien? No, porque yo no hago daño a nadie. O sea, uno puede entrar en un extremo o en otro. Y a veces decimos, yo como no soy como aquel o como aquella, pues soy muy bueno. No eres como aquel, como aquella, pero eres como aquel o como aquella, en el otro extremo, ¿no? Porque existe esa tendencia a la polarización. Por tanto, el anillo es el sello de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 1, aquellas palabras que dice, en él, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo obedecido al Espíritu, fuimos sellados, y la palabra ahí es el sello, con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que realmente nos sella. Él es el sello de que ahora pertenecemos a Dios. Y ese Espíritu Santo al que llevamos lo podemos entristecer cuando no escuchamos su voz en nuestra conciencia diciendo lo que estás haciendo no glorifica a tu Padre, glorifica a los cerdos, pero no a tu Padre. Perdonad que os hable con esta crueldad, pero es así, en el sentido de que si yo no glorifico a Dios, si yo no doy honra a mi Padre, el que ha entregado a su propio Hijo para rescatarme a mí, derramando la sangre de su Hijo y humillándolo en una cruz, realmente estoy perdiendo la bendición de crecer y madurar espiritualmente. Me quedaré siempre estancado en una fe que no tiene poder. Por tanto, ese aspecto del anillo es el que me recuerda, es el Espíritu Santo, es el sello de la salvación. Y ese sello no lo puede romper nadie. Cualquier persona que ha sido sellado con el Espíritu Santo, nadie puede romperlo. Pero sí podemos inutilizarlo. Inutilizarlo en el sentido de que de alguna forma nuestra relación con Dios va a sufrir un gran déficit. Por tanto, somos responsables de decir, ¿cómo estoy yo andando en esta vida? Porque el principio de la historia del hijo pródigo es muy actual, muy brillante, pero la realidad es, ¿realmente el hijo este, que evidentemente es una parábola, no es una historia, pero puede ser tu historia y puede ser mi historia? ¿Realmente este hijo creció entendiendo lo que significa el abrazo, lo que significa el vestido, lo que significa el anillo? ¿O simplemente volvió en momentos determinados
a vivir la vida de los cerdos. Y esa decisión la tienes que hacer tú y la tengo que hacer yo, porque a veces uno puede pensar que ya es buen cristiano, que ya está bien, pero luego vienen pruebas en la vida, pruebas que Dios puede permitir para que todos suframos y todos tengamos momentos de reflexión y busquemos nuestro encuentro personal con Dios cada día, en intimidad, no solo como una amargura, sino como el gozo que llena esa alma que puede estar vacía. Hoy en día hay mucha gente que se suicida, no nos lo están diciendo, pero jóvenes y gente mayor, porque tienen todo, pero llega el momento en que se sienten hastiados de todo, no entienden su propia existencia y al final toman la decisión de acabar con ese sufrimiento. Hay gente famosa, hay gente joven, hay gente de todas las edades y que realmente no viven con la seguridad de saber cuál es el destino de su vida. No tienen valores. ¿Los valores cuáles son? Aquellos que les dan los demás. Los valores son los del consumismo, son los del hedonismo, del placer, el placer instantáneo, pero al final acaban como un trapo, utilizados por todos. Luego también, seguimos adelante con el cuarto, hay un calzado. ¿Y para qué sirve el calzado? Para caminar, ¿no? Exacto. La cuestión es, hijo mío, necesitas un calzado nuevo, porque las sandalias que llevaba y tal olía también a cerdos. Calzado nuevo. ¿Pues para qué? Pues para servir, para trabajar. Vienes a casa para trabajar. No vienes para estar aquí de adorno. No, vas a tener una misión y cada uno de nosotros tenemos una misión en este mundo. Y una misión en esta iglesia. Cada uno de los que sois miembros, que estáis aquí, tenéis una misión en esta iglesia. De ser de bendición para otros. La misión en la que Dios quiere que nos edifiquemos unos a otros, nos respetemos unos a otros. Es que somos diferentes, es que el hermano, la hermana me ha dicho a esto, me ha hecho lo otro, etc. Tiene que haber una actitud cuando vengamos de servicio. Lo mismo que tiene que haberlo en casa. Marido con la mujer con el marido, con los padres con los hijos con los padres. Es desarrollar esa capacidad de servicio. Mi vida ha sido rescatada y ahora puedo servir a Dios mi Padre sirviendo a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa responsabilidad es no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de la sociedad en la que estamos. Cuando vas por la calle, si miras los rostros de las personas, verás tristeza, verás dolor, verás odio, verás actitudes reflejadas en sus caras, que a veces tú puedes ser una persona de ayuda para esa persona. Hay gente que van llorando por la calle, no necesariamente con lágrimas, pero que llevan penas en su corazón que no saben cómo resolver. Y a veces necesitan la palabra de una persona que pueda pararles, pueda ayudarles y pueda escucharles. Eso es importante, eso es vida. Lo demás es religión. Pero la vida nos transforma de adentro, nos da el gozo y nos da la preocupación de mirarnos a los ojos los unos a los otros. Mi nieto pequeño, que vive en Castelldefels con mi hija mayor, él tiene dificultades de ese contacto visual. Y una de las cosas que siempre le digo, él es futbolista, está jugando a fútbol. Y ayer mismo jugó un partido de fútbol y luego me preguntaba una serie de cuestiones por el fútbol. Y cuando me explica las cosas y está mirando hacia otro lugar, le digo, Evan, mírame a los ojos. Porque si no me miras a los ojos, no entiendo. Y me mira a los ojos. Se lo tengo que repetir porque le cuesta.
Pero es importante ese contacto visual. Quiero ver lo que tus ojos me están diciendo. Cuando miramos cara a cara podemos comprender muchas cosas. Y una de las cuestiones que toda persona, pastor, que tiene que desarrollar el discernimiento para ver lo que hay detrás de las palabras, es importante el estudiar las propias reacciones faciales del rostro y ver los ojos de la persona para tratar de entender qué es lo que me está tratando de decir, qué es lo que no me dice que debería de decirme. Qué importante es ese aspecto. Entonces, por eso el calzado tiene que ver con la realidad de mi vida, de cómo voy a servir a otros. Vuelvo a casa, vuelvo a mi relación con Dios que había perdido por nacimiento y ahora vuelvo dispuesto a servir. Y si no tenemos esa disposición, estamos perdiéndonos una gran bendición. Porque podemos ayudarnos los unos a los otros. Así que también Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 6:15, donde dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Os dais cuenta? Cómo lo que dice Jesús en la parábola del hijo pródigo aparece en la teología del apóstol Pablo. ¿Vale? Mis pies deben estar calzados con el apresto del Evangelio. Y a veces diré, es que no tengo ganas. Y a veces diré, Señor, ¿por qué me has dado a esta mujer? Y a mi mujer puede decir, Señor, ¿por qué me has dado a este marido? ¿Me explico? Lo que quiero decir con eso es que a veces tenemos quejas contra otros cuando Dios nuestro Padre debería de tener más quejas contra nosotros. Pero cuando llegan esos pensamientos, ¿qué haces? La culpa es de ella. La culpa es de él. Uno tiene que ser activo en desactivar ese tipo de pensamientos. Yo estoy aquí para servir en esta tierra, y tú también. Si vamos con un lamento constante de ¡ay, qué mal estoy! ¡Ay, que todo el mundo hace las cosas en contra mía! ¡Nadie me quiere! Ese lamento va configurando nuestro cerebro. Y la forma en la cual vivimos será de acuerdo a la configuración de nuestro cerebro, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Es necesario que seamos radicales en cortar esos pensamientos que son tóxicos. Y a partir de ahí decir, yo estoy aquí para servir. Y voy a hacer lo que tengo que hacer. Porque si no empiezan los rencores, tú me has hecho esto, yo no quiero saber nada de ti, el matrimonio se va separando, los hijos se van separando porque van haciendo su vida según lo que reciben de la influencia, sobre todo en redes sociales, que ahora todo el mundo está colgado con las redes sociales, y realmente quien va configurando su cerebro son las redes sociales. No, mi cerebro y mi responsabilidad tengo que asumirla yo, y tú tienes que asumir la tuya. Esto no es fácil, porque cuando tú te sientes ofendido, pues evidentemente quieres tener toda la razón. El malo es él o el malo es ella, o la mala. La cuestión es que recibimos un calzado y debemos de entender que Dios nos ha puesto aquí para servir. Primero a la iglesia, a nuestro hogar, en segundo lugar la iglesia y en tercer lugar la sociedad. Y hacerlo por amor a Dios. Tú me has dado, has entregado a tu propio hijo, lo has visto morir en una cruz como maldito, porque Jesús fue hecho maldito en la cruz, y Dios Padre tuvo que apartar su vista de su hijo, cosa que el hijo mismo exclamó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado?
cuando Él es coexistente con el Padre desde la eternidad. Pero Él aceptó hacerse humano para derramar sangre limpia por aquellos que iba a rescatar. Porque el pecado nos ha condenado a todos desde nuestro nacimiento. Cuando nacemos ya hemos heredado el pecado de nuestros padres, del primer Adán. Y el postrer Adán es Jesús, que viene para derramar su sangre, una sangre limpia, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. El primer Adán pecó en la primera tentación. Jesús fue tentado a lo largo de sus 33 años de vida y no pecó. Cuando sube a la cruz, Él es limpio de pecado y por eso es el postrer Adán. En el primer Adán todos morimos por herencia genética. En el postrer Adán todos viven, todos aquellos que le aceptan en espíritu y en verdad. Así que el que derrama sangre en la cruz, esa sangre es limpia. Porque el problema que tú y yo tenemos y la humanidad tiene no es una cuestión de hacer cosas buenas o cosas malas. Hay gente que hacen cosas buenas, pero no son salvos. Entendamos eso. Hay gente que hacen cosas buenas, pero no son salvos si no aceptan a Cristo y el sacrificio de Cristo como perdón del pecado estructural, no de los pecados. Hay una diferencia entre lo que son pecados y lo que es el pecado estructural, la naturaleza de pecado. Hoy en día leo en las redes sociales algunos ateos que dicen, si Dios es todopoderoso y todo amor, ¿por qué no perdona a todo el mundo? Porque sería injusto, ¿no? No habría justicia en este mundo, eso lo hacen los políticos, pero Dios no. Lo que no se entiende a veces es que Dios es santo y justo y por tanto no puede renunciar a su naturaleza, porque si lo hiciera no habría salvación para nadie. Un ejemplo muy claro es, estamos aquí en este local, tenemos las luces encendidas. ¿Por qué? Si no estuvieran encendidas, bueno, podría entrar algo de claridad, pero imagínate que no hay ni claridad afuera ni luz adentro. Estaríamos en la oscuridad. ¿Qué es lo que es la naturaleza de la luz? Iluminar. Donde hay luz, no hay oscuridad. Son incompatibles. ¿Entendemos ese principio? Si Dios es santo, Dios no puede renunciar a su santidad porque todos estaríamos perdidos. Pero la santidad de Dios, ¿qué hacía en el Antiguo Testamento y qué hizo en el Nuevo Testamento? Sobre todo en aquellas experiencias del templo, de los sacerdotes que tenían que entrar en el lugar santísimo. Según tenían que entrar limpios, tenían que seguir un protocolo, etcétera, etcétera. Bien, la cuestión es muy importante. Mucha gente murió por no respetar ese principio, por no entender que la luz de Dios, donde hay luz, no puede haber oscuridad. La santidad de Dios destruye el pecado y al pecador que lo lleva. Por eso la sangre de Jesús que fue derramada es la única que nos protege para acceder a la presencia de Dios. Somos salvos por medio de la sangre de Jesús. Bien, y finalmente, y con esto terminamos porque ya me he pasado. La fiesta. La fiesta. Hay una fiesta donde el hermano, el legalista, no quiere entrar. Se siente ofendido. O sea, este que ha hecho todo esto, a mí nunca me has hecho una fiesta. Bueno, nunca has disfrutado de una fiesta. Pero en realidad lo que debemos de entender es que esa fiesta es una celebración. Cada domingo cuando venimos y nos juntamos es una celebración. Pero luego nos iremos y seguimos siendo iglesia. Y nuestra familia debe ser nuestra iglesia.
Y hay que celebrarlo eso también. Hay que luchar por eso. Y realmente podremos pasar en este mundo muchas dificultades, pero tenemos que saber aprovechar esas dificultades para crecer espiritualmente. Dios las permite por alguna razón que debemos de entender y debemos de aprovechar esas dificultades para superarlas. Eso le decía a mi nieto ayer. Mira, cada error que tú me comentas en el fútbol tiene que ser una lección para que tú aprendas algo nuevo. Si él se amarga, se frustrará y se perderá todo. Pero si él aprende la lección, esa falta que saqué y no logré marcar, en realidad deberías de haber pensado en qué aspectos tú puedes mejorar para lanzar las faltas del deporte. Pero eso ocurre también en la realidad familiar. Cada situación difícil es un reto para aprender algo, cada uno de nosotros. Así que terminamos aquí con esta parte segunda de la parábola del hijo pródigo y el equipaje que Dios le da al hijo pródigo para que sepa cómo vivir en este mundo y no frustrarse. Espero que esto nos pueda ayudar a todos. A mí me ayuda también porque os lo estoy diciendo a vosotros, pero me obliga a pensarlo en mi propia vida. Y por tanto es una cuestión que tú y yo tenemos ese reto. Todos arrastramos la naturaleza de pecado y esa naturaleza de pecado sigue con nosotros hasta la muerte. Solo nos la quitaremos de encima el día de nuestra muerte. Así que la muerte no es tan mala como pensamos, ¿no? A veces decimos, Señor, ven ya, que estamos cansados de estar aquí. O cuando tenemos muchos problemas decimos, de verdad que me iría con el Señor. Pero claro, todos pensamos, para eso tengo que pasar por la muerte. No, pues me quedo aquí. Así que bueno, tenemos estas contradicciones. Nada, dejarme que termine con una oración y terminamos esta mañana. Padre, gracias por esta mañana con mis hermanos y hermanas aquí. Gracias por las personas, las familias, los niños. Gracias por aquellos que nos visitan por primera vez. También gracias por cada uno de los hermanos y familias que son miembros de la congregación. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga reflexión en nuestros corazones y esta semana podamos meditar en esta parábola que Jesús contó como una verdad real de nuestra relación contigo. Pedimos perdón por cuantas veces ignoramos nuestro vínculo contigo como nuestro papá, nuestro Dios, nuestro Salvador, y andamos como perdidos, como si no tuviéramos la salvación. Y por eso rogamos que nos des sabiduría y podamos aprender cada día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.